bendiga en esta preciosa mañana. Una vez más estamos por aquí para compartir el consejo del día. ¿Sabes? La palabra del Señor nos habla a través del libro de Jueces, capítulo 16, versículo 20, en la traducción lenguaje actual, cuando dice: y le gritó: Sansón, los filisteos te atacan. Y Sansón despertó pensando que iba a librarse como antes, pero no sabía que Dios ya lo había abandonado. ¿Sabes qué tristeza? Muchas veces nosotros descuidamos la presencia del Señor en medio de nuestras vidas. Descuidamos lo que Dios nos ha dado a nosotros por estar involucrados en medio de nuestros deleites, en medio de nuestra concupiscencia. Ese era el caso de Sansón. Sansón se dejó llevar por sus deseos carnales y descuidó lo más importante que Dios le había colocado a él. Descuidó ese llamado, descuidó ese don que Dios había derramado en medio de la vida de Sansón. ¿Por qué? Porque Sansón había sido apartado para el Señor. Cuando tú y yo llegamos a los pies de Cristo, no llegamos por una casualidad ni por una coincidencia. Porque en Dios no existen casualidades ni coincidencias, en Dios existe propósito. Es porque ya el Señor nos ha apartado a nosotros desde antes de que tú y yo estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Ya Dios nos ha apartado, ya Dios nos ha escogido con un propósito. Dios había escogido a Sansón con un propósito. Dios lo había llamado con un propósito para que fuera juez y para que libertara al pueblo de Israel, ¿ya? Pero se dejó llevar por su concupiscencia, por su carne. ¿Cuántas veces tú y yo descuidamos el llamado que Dios nos ha hecho y nos dejamos llevar por nuestra naturaleza pecaminosa? ¿Sabes? El cabello de Sansón no era la fuente de su fuerza. Él perdió la bendición de su fuerza porque Jehová ya se había apartado de él. Su fuerza física era un símbolo de la relación que tenía con Dios por medio de su convenio. Dios era la fuente de esa fuerza. ¿Sabes? Muchas veces nosotros descuidamos lo que Dios nos ha dado y creemos que lo que nosotros tenemos es por nuestra propia naturaleza. Confundimos los talentos con los dones. Ya confundimos lo espiritual con lo carnal. Y Dios nos amonesta y deja esta historia, una historia real, una historia bíblica, nos la deja aquí escrita para que tú y yo miremos qué consecuencias puede venir sobre nuestras vidas cuando tú y yo descuidamos lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos llama a nosotros, nos llama con un propósito. En Dios no existe coincidencia ni casualidad. Aún lo podemos ver a través del profeta Jeremías, que Dios le dice: antes de que te formases en el vientre de vuestra madre, te llamé y te santifiqué. Sabes que tú y yo somos apartados para Dios. Cuando llegamos a los pies de Cristo, ya venimos con un propósito. Ya Dios ha colocado su propósito en medio de nuestras vidas. Y Dios quiere que ese propósito de Él se cumpla en medio de nosotros. Mira cómo lo dice la versión Reina Valera. Jueces 16:20 dice: y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo otra vez: saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Cuántas veces nosotros decimos: de esta voy a salir, de esta voy a salir, de esta voy a salir? Pero Dios, a través de nuestro pecado, a través de nuestra naturaleza pecaminosa, hemos apagado ese fuego que Dios ha colocado en medio de nosotros. Hemos contristado al Espíritu de Dios. Por eso la palabra del Señor dice que no contristemos al Espíritu de Dios con el cual fuimos sellados. ¿Sabes? Porque la garantía que nosotros tenemos que le pertenecemos a Dios es su Espíritu. Dice que Sansón creyó otra vez escapar porque siempre hacía la misma y se soltaba y todo y salía huyendo, pero llegó esta vez en la cual se enredó en medio de la telaraña que él mismo formó. ¿Cuántas telarañas tú y yo hemos formado en las cuales hemos estado ahí y nos hemos enredado?
Y muchas veces decimos, es que Dios se olvidó de mí, es que Dios me dejó. Dios no se olvida de nosotros, ni Dios nos deja. Nosotros somos los que dejamos al Señor. Porque dice la palabra de Dios que qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Dice la palabra del Señor que de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Dios está haciendo cosas nuevas en medio de nosotros. ¿Sabe? Dios nos da la oportunidad a nosotros, como dice Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en lo público. ¿Sabes? Dios quiere recompensarnos a nosotros en lo público. Dios no quiere que tú y yo perdamos la unción que Él ha colocado en medio de nuestra vida. Dios quiere que tú y yo lo busquemos. Por eso me llama mucho la atención que Sansón creía, dice, el cabello de Sansón no era la fuente de su fuerza. Tus dones, tus talentos no son la fuente de tu fuerza. Él perdió la bendición de su fuerza porque Jehová se había apartado de él. Mira, déjame decirte que los dones y los llamados son irrevocables delante de Dios. Pero eso no garantiza que el Espíritu de Dios esté en medio de nosotros. ¿Sabes? Déjame decirte que Jehová se había apartado de Sansón. Jueces 16:20. Su fuerza física era un símbolo de la relación que él tenía con Dios. ¿Sabes? Lo que en el área que Dios te use, en el ministerio que Dios te use, es un símbolo de la relación que tú tienes con el Señor. ¿Sabes? Dios ha establecido, Dios dijo, derramaré mi espíritu sobre todos. Eso lo dice la promesa de Joel, que Dios iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Y tú y yo tenemos que creer que Dios nos ha llamado y nos ha llamado con un propósito. No descuidemos ese llamado. Dios nos llama a nosotros a que nos fortalezcamos, a que oremos. Orar sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17 lo dice. Y Sansón, ¿qué dijo? Esta vez saldré como siempre. ¿Qué hemos descuidado de nosotros? ¿Qué área de nuestra vida estamos descuidando? En la cual ya el Espíritu de Dios no se mueve y no está en nosotros como estaba antes. ¿Con qué estamos nosotros contristando al Espíritu de Dios? Yo creo que es tiempo de reflexionar, yo creo que es tiempo de meditar y que creamos que Dios está con nosotros. ¿Sabe? Dios está con nosotros con un propósito. Porque si hay algo que Dios dice, es que Él cumplirá su propósito en nosotros. Y Él no desamparará la obra de sus manos. Dios no desamparó a Sansón, porque llegó el momento en el cual Sansón oró y le pidió al Señor y se cumplió lo que dice Mateo 6:6. Oró y Dios lo recompensó. Dios lo recompensó porque Dios le permitió que Él destruyera a esos filisteos que se habían levantado. ¿Cuáles son los filisteos que se nos levantan a diario, que nos llevan a nosotros descuidar la presencia del Señor? ¿Cuál es esa Dalila que nos está envolviendo, hablando de una forma carnal para alejarnos de la presencia del Señor? Recuerda que somos apartados para Dios. Somos apartados para Dios. Dios había invertido, había derramado su presencia sobre la vida de Sansón. Y Sansón la descuidó. Tal vez tú y yo estamos como Sansón. Estamos descuidando la presencia de Dios. Pero como dice la palabra del Señor, mientras haya vida y esperanza. Y la esperanza es Cristo.
La esperanza es Cristo en medio de nosotros. ¿Por qué no meditas en esta mañana a través de este devocional, a través de este consejo del día? Que Dios te bendiga. Hasta una próxima oportunidad y que Dios Todopoderoso esté contigo siempre. Bendiciones.